Hola, buenos días. Creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Miss. Ok. Sí, profe. Muchas gracias. Un favor, necesito que en el chat de WhatsApp me manden ya cómo van a quedar sus equipos para que hoy les pueda repartir los temas. Ok, entonces, como ya les había dicho la clase pasada, necesito sus equipos, ya que lo que van a hacer es lo siguiente, tal cual, me ponen los integrantes del equipo. La primera persona que a mí me aparezca en la lista de nombres va a ser para mí la representante del equipo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si la primera, por ejemplo, es Valeria, yo voy a poner, Valeria Caballero le toca tal tema, ¿no? Y ya saben que el equipo de Valeria es la que le va a tocar ese tema. Entonces necesito que en la parte superior vaya la persona representante del equipo para que yo nada más vaya nombrando el nombre de esa persona y ya vean qué tema les voy a dejar para la exposición, ¿va? Recuerden que la exposición pues es para el 21 de febrero. Pero el detallito es que como son, bueno, creo que es para el 20, son como temas un poco complejos. Por si tienen dudas o preguntas, me las vayan haciendo y no vayan a dejar todo hasta el final. Ahora sí, regresando, la clase pasada nos habíamos quedado con la evaluación del estado nutricio de nuestro paciente que tiene riesgo de cáncer. Habíamos hecho la valoración antropométrica y nos quedamos haciendo la evaluación, de repente tengan paciencia porque me llegan las notificaciones de que quieren ingresar y les tengo que dar acceso, entonces me pierdo, pero bueno, regreso. Entonces, habíamos hecho de bioquímicos y nos habíamos quedado para la parte de dietética, ¿sí, verdad? Sí, profe. Apenas vamos a pasar a la parte dietética. Vale, entonces vamos a resolver la parte dietética para que lo tengan. Y entonces nosotros tenemos tal cual, tenemos que en la evaluación, dietética, como lo habíamos comentado, aquí tienen ustedes todos los valores que está consumiendo actualmente nuestro paciente. Ahora, ustedes lo saben, cuando nosotros vamos a hacer una valoración dietética en los pacientes, lo que hacemos es estimar lo que consideramos que debería de estar consumiendo actualmente el paciente para el problema de salud que tiene. No es el plan nuevamente de alimentación que le vamos a dar, sino estimar el requerimiento de nuestro paciente. Entonces, estamos hablando de un paciente que pesa 80 kilos, que en los últimos 3 meses ha perdido, bueno, pesaba 93 y ahora pesa 80 y ha perdido 13 kilos. Y estamos viendo un paciente que pues está dejando un poco su consumo de alimentos por el problema gástrico y demás. Entonces, como habíamos dicho, tenemos riesgo de que este paciente se nos vaya a desnutrir. Entonces, sería considerable que nosotros veamos que nuestro paciente sería el peso de nuestro paciente, que sería en este caso 80. Ay, esperen. Entren y me ataranto solo. Ok, el peso de nuestro paciente multiplicado por el requerimiento calórico que estimamos, ¿ok? Entonces, aquí, cuando ustedes resuelvan los casos, sobre todo los primeros casos, busquen referencias donde ustedes me puedan decir, ¿sabes qué? Yo leí un artículo, yo leí las guías fulanitas de tal, o por lo que tú comentaste en clase en tal momento, decidimos darle tantas calorías. Aquí no todos vamos a estar siempre uniformes. En el tema de cáncer, según la experiencia clínica, nosotros vamos determinando cuántas calorías darles a un paciente. Pero, por ejemplo, un paciente de estas características, una, no le vamos a utilizar una fórmula de Mifflin. Dos, no le vamos a dar 20 calorías por kilogramo de peso, porque sería muy poco. ¿Ok? Entonces sí hay como pautas muy específicas donde nosotros sabemos, pues esto no lo podemos utilizar porque está fuera del razonamiento de un paciente que tiene cáncer o que tiene riesgo de cáncer. Y dejen ustedes el riesgo de cáncer, que tiene un problema de pérdida de peso. Entonces, el requerimiento que yo esperaría que ustedes estuvieran pensando, y creo que lo platicamos ese día en clase, podría ser 25 calorías por kilogramo de peso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en la teoría que 25 calorías por kilogramo de peso sirven al menos para mantener el peso de los pacientes. Entonces, si yo al menos quisiera mantener el peso del paciente, debería de darle 25 calorías por kilogramo de peso. En pacientes sanos que no están enfermos, es la cantidad de calorías para dar para mantener peso. Pero un paciente, lo dice la teoría, cuando nosotros tenemos un paciente que pues está enfermo, ni siquiera dicen la enfermedad, simplemente está enfermo y está perdiendo peso y tú quieres que tenga una reganancia de peso, puedes utilizar 30 calorías por kilogramo de peso, ¿ok? Entonces, bueno, para este paciente, por la pérdida de peso que está teniendo, vamos a utilizar esta recomendación. ¿Por qué no 35? 35 y 40 ya son para situaciones más críticas, ¿no? Y entonces hasta que este paciente realmente no me demuestren que tiene cáncer o el estadio en el que se encuentra, yo puedo tomar una decisión más certera en la intervención
para decidir si le vamos a dar 35, 38, 40 calorías, ¿no? Entonces, la recomendación sería darle 30 calorías. Si ustedes lo hacen con 25, no está mal. Lo que estaría mal, bueno, lo mismo que digan, es que le di 20 calorías, o lo que les comentaba, es que la hice con MIFI, ¿no? Entonces, esos serían como mis detalles. Vamos a hacer nuestro cálculo calórico. La ventaja de estar en línea es que puedo sacar mi calculadora virtual. Espérenme. Voy a sacar mi cálculo. Profe, Mándeme. ¿puede repetir por qué al final escogió 30 calorías por kilo? Sí, escogí las 30 calorías por kilo porque la recomendación general en todos los pacientes es, cuando tú te quieres que un paciente gane peso o recupere peso y no tiene una enfermedad grave o que le estrese metabólicamente gravemente, le recomiendan dar 30 calorías por kilogramo de peso. Le vamos a dar 30 porque queremos que este paciente ya no siga perdiendo peso y se mantenga ante un riesgo de una enfermedad latente. Por eso. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Va. Entonces, tenemos que el peso de mi paciente es 80, lo vamos a hacer por 30. ¿Por qué lo estoy haciendo yo ahorita por cálculo rápido? Para que esto sea más eficiente el costo calórico. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero el cálculo rápido, quiero sacarla de FAOMS, yo no tengo problema. Cada uno de ustedes va a resolver el caso con la fórmula que ustedes consideren en ese momento más eficiente. Vuelvo a lo mismo, a nosotros mucho en el área clínica hospitalaria, pues les digo, no tengo como el tiempo de andar haciendo la fórmula, estar sacando estrés, entonces las guías dicen que se puede hacer por cálculo rápido. O sea, en este caso serían 2.400 calorías. ¿Ok? Entonces tenemos las 2.400 calorías de mi paciente y ahí está lo que ahorita debería estar consumiendo. Entonces aquí podemos ver el déficit calórico que hay, o sea, podemos entender por qué hay una pérdida significativa de peso. Ahora, ya que tenemos esto, van a hacer lo mismo que como cuando hacen dieta y lo saben. Van a hacer su cuadro dietosintético, entonces vamos a insertar nuestra tabla. Ahí está. En la tabla, pues ya saben, ¿no? Van a hacer el nutrimento. Siempre que van a evaluar mi dieta, pues me van a entregar su cuadro dietosintético. Lo esperamos y las calorías. Entonces, ahora sí, en cuestión de lo que sería, es un paciente con riesgo de cáncer que está perdiendo peso. El siguiente tema a trabajar sería el tema del aporte proteico. En cáncer, siempre, y creo que ya se los había dicho, y así lo vamos a manejar muchas de las veces, es cuánta cantidad de proteína le vamos a dar. Dependiendo del tipo de cáncer, dependiendo del estadio, dependiendo si tiene desnutrición o no tiene desnutrición, cuáles son los riesgos nutricionales que tienen, es la cantidad de proteína que vamos a utilizar. Pero mínimo un paciente con estas características debería de estar consumiendo 1.2 gramos por kilogramo de peso. Es como lo mínimo recomendable, ¿ok? Entonces, le podemos dar el 1.2 gramos por kilogramo de peso. Nuevamente, ¿por qué? Porque ya estaríamos con 1.2 considerando que es una dieta hiperproteica, que es una dieta que está enfocada a ganancia de peso desde una perspectiva de masa muscular. Es un paciente con riesgo de cáncer. Entonces, podemos partir con la recomendación mínima de dietas hiperproteicas. ¿Cuál es la mínima? 1.2, ¿ok? ¿Y cómo si coincide? Porque yo le estoy dando un requerimiento calórico que vamos a considerarlo así, es alto en calorías, entonces una dieta alta en calorías coincide con una dieta hiperproteica. Conclusión, vamos a multiplicar ahora 80 por 1.2, ¿ok? Si ustedes dicen, le quise dar 1.5, no está mal, pero sí me tendrían que justificar por qué le dieron 1.5, o sea, cuál es la razón o cuál es el objetivo clínico, nutricional de que ustedes le den 1.5. Si ustedes le dieron 0.8, por ejemplo, ahí sí les podría decir, híjole, no, está muy bajito. ¿Por qué está muy bajo? Pues porque es un paciente que tiene un riesgo, que ha perdido peso y 1.8, perdón, es para pacientes adultos sanos mexicanos que están en las mejores condiciones de salud, ¿no? Darle 1 podría funcionar, pero aún así podría estar dentro de un déficit. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que deben de considerar dentro de las recomendaciones. Entonces, vuelvo a lo mismo, le damos 1.2 porque es la recomendación mínima para dar una dieta hiperproteica, entonces nos serían 96 gramos de proteína. 96 gramos de proteína. Entonces ya tenemos como los dos datos principales para poder hacer las recomendaciones de este paciente. Ahora sí, si son 96 gramos de proteína, le vamos a multiplicar por 4, nos sale que de calorías de proteína van a tener que estar enfocadas a 384, y entonces el costo, el porcentaje de proteína en una dieta de 2.400 va a ser del 16%, o sea, hasta eso no es mucho, ¿no? Ya sabemos que el 16% va a estar destinado a lo que sería proteína. Entonces, de ese 16% podemos destinar que es un 29, podría estar dado, no tendría que ser 29, si le damos
25, son 30, son 40, serían 60. Sí, le podemos dar un 25 o un 30 en cuestiones de lo que serían los lípidos a nuestro paciente, ¿ok? Entonces, ahora, recordando en sus patologías que tiene nuestro paciente, habíamos dicho que tiene un problema de hidratos de carbono. Entonces, enfocándonos a los hidratos de carbono, podríamos limitar los hidratos a 55 o tratar de meterlo a 50. ¿Por qué? Porque estamos viendo que están disparados los niveles de glucosa y los medicamentos parece que no están haciendo nada. Entonces podríamos utilizar muy estricto un 50%, algo ligero 55% como recomendación. Entonces vamos a trabajarlo así. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué le voy a dar 55% de hidratos de carbono? Porque tengo que ver la recomendación enfocada al problema de diabetes. Entonces la recomendación es que pueden consumir hasta 45% de hidratos de carbono, es como lo mínimo. De ahí pueden consumir hasta 60, pero un paciente que tiene una diabetes que está bien tratada, que no está complicada, pues le doy 60. Un paciente que tiene este panorama, darle 60 es mucho. Entonces le puedo dar 55, 50, 45. ¿Por qué no le voy a dar 45? Pues porque su consumo en 45 lo va a limitar mucho a como lo tiene ahorita. Entonces un punto medio serían los 55%. 50 podría funcionar, sí, no estaría mal, pero no lo voy a hacer tan estricto. Entonces 55, ¿sí van conmigo? Sí, Miss. Sí, Miss. Entonces, 55 de proteína. Les voy a dejar unas abreviaciones ahí para no hacer tanta escritura. 55 más 16. Y entonces el restante nos lo vamos a aventar en lo que serían nuestros lípidos, que nos quedaría un 29%. Recuerden que de lípidos la recomendación actual que tenemos es que puede ir desde el 25 hasta el 35%. 35% pues es para pacientes que tienen riesgo de cardiopatías, que queremos hacerles una dieta mediterránea, y pues 29 está dentro de lo que la mayoría consume, ¿no? Entonces, que es el 30%, entonces 29%. Ya tenemos nuestra recomendación. Ahora sí, en cuestión de lo que serían, vamos a colocar nuestras calorías y ahí nos vamos a nuestros gramos y ahora sí hacemos la evaluación total de nuestra dieta. Entonces, 2.400 por 0.55 nos da un total de 1.320 calorías. Y eso lo dividimos entre 4. Entonces el paciente debería estar consumiendo 330 gramos de hidratos de carbono en la recomendación del costo calórico. 2.400 por 0.17 nos sale que son las, por 0.16. 2.400 por 0.16 nos va a salir la recomendación que habíamos dicho de proteínas, que son 384. Nos van a salir los 96 gramos, nada más es como para corroborar lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que serían los 96 gramos que requiere para cubrir el aporte proteico, y el último que son los lípidos, 2.400 por 0.29, nos sale que estamos en 696, entre 9, nos sale que son 73, 76.77, perdón, .3. ¿Ok? Entonces ya está. Entonces ahora sí, ya que tenemos siempre, entonces me van a entregar esta recomendación que ustedes están haciendo. Vuelvo a lo mismo. Recuerden que no estoy trabajando, esto no es lo que van a ocupar para el plan de dieta, es para que a partir de aquí veamos los problemas nutricionales con base a una recomendación de lo que debería comer el paciente. Entonces ahora sí, vamos a hacer nuestros porcentajes de adecuación para ver qué tan mal está la dieta de nuestro paciente. Entonces tenemos un paciente que tiene un consumo, vamos a poner aquí, los consumos de mi paciente, les voy a poner una tabla, yo creo que va a ser más fácil para que no los vaya yo a perder. Ok, entonces tenemos acá el consumo de mi paciente, el consumo real, tenemos el consumo recomendado, que es el que estamos dando, recomendado, y tenemos lo que sería el porcentaje de adecuación. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que el consumo calórico real del paciente son 1.300 calorías, ¿no? El paciente debería de estar consumiendo unas 2.400 para el peso que tiene, para las enfermedades que tiene, para todo el problema de salud, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya saben, pues la regla de 3, 1.300 por 100 entre 2.400, y vamos a ver cómo es que nuestro paciente está en su porcentaje de adecuación. Entre las 2.400 recomendadas, tenemos que el porcentaje de adecuación está en el 54%, ¿no? 54%. Acuérdense que es el que les dije que se recomienda que vaya de 90 a 110%. Todo lo que está entre 90 a 110%, pues está bien. Es decir, que cumple su consumo con la recomendación de un paciente.
Aquí, ¿qué pasa? No cumple su consumo. Entonces está debajo de 90, sí. Por lo tanto, tiene una dieta hipoenergética. Es nuestro primer gran problema. Entonces, el primer gran problema que tenemos aquí en nuestro paciente es que no está cumpliendo con las calorías que debería, y ahí está la evidencia en la evaluación dietética. El siguiente sería lo que es el consumo de hidratos de carbono. De hidratos de carbono está consumiendo en la dieta 201.5. Entonces son 201.5 gramos de hidratos de carbono. Y lo que debería de consumir, obviamente está muy por debajo de lo que necesita, son 330. ¿Por qué? Pues porque su consumo calórico no nos está pegando. Entonces, en porcentajes de adecuación de hidratos de carbono, 201.5% entre lo que sería el consumo teórico, tiene el 61.06. Entonces, para lo que requiere de calorías, tampoco está teniendo un alcance de porcentaje de adecuación en lo que son los hidratos de carbono. ¿Ok? Los hidratos de carbono tenemos que están bajos, están disminuidos, o sea, tenemos un consumo deficiente de hidratos de carbono desde una perspectiva de la dieta que requiere. El siguiente, tendríamos la parte de lo que son las proteínas. Las proteínas las tenemos en 55.25 y debería de consumir 96. También nos va a salir terriblemente abajo. 55.25 gramos de proteína. Y lo que debería estar consumiendo serían unos 96 gramos para que esté bien el paciente. Entonces, su porcentaje de adecuación en cuanto a proteína es de por 100 entre la recomendación, que es 96. Nos queda de 57.55. También estamos hablando entonces ahora de una dieta hipoproteica. Entonces tenemos una dieta deficiente en proteína y está justificada, ¿no? Nuestra siguiente sería el tema de los lípidos. En los lípidos tenemos un consumo en gramos de 30.3 gramos y tenemos un consumo recomendado de 77.3 gramos, ¿no? 77.3 gramos. Entonces, vamos a sacar nuestro porcentaje de adecuación, 30.3% entre la recomendación, que son las 77.3. Tenemos que el paciente tiene un consumo del 39.19%. O sea, tenemos una dieta también, se le ha dado el nombre de dieta hipolipídica. Entonces, está muy baja en lípidos, hipolipídica. ¿Ok? Entonces, ahí están nuestros problemas ahorita que hemos encontrado en la dieta. Siguiente, ¿qué más nos están dando para la cuestión de la dieta? Nos están entregando la cantidad de fibra que consume, la cantidad de azúcares y la cantidad de grasas saturadas, cosas que también se pueden sacar. Entonces, en la cantidad de fibra está consumiendo 12 gramos. La recomendación en cualquier paciente adulto que en México, que va de los 18 a los 59 años, es 25 gramos. O sea, es como lo mínimo que cualquier persona debería de consumir. Entonces, ese es el que tomamos nosotros como referente de la recomendación en cuanto a fibra. Entonces, ¿de dónde saqué los 25 gramos? Porque es la recomendación de consumo de fibra en población mexicana adulta de los 18 a los 59 años. Es lo que debe de comer y está consumiendo 12. Entonces, con respecto a la recomendación que esta diaria recomendada, mande. ¿Podría repetir? Es que no escuché. Sí. Lo de las recomendaciones. ¿De fibra? Sí, por favor. La recomendación acá se las pongo. Aquí les pongo fibra. Recomendación en adultos mexicanos, conocido como la famosa IDR, es de 25 gramos, ¿ok? Eso es lo que todo mundo debemos de consumir, 25 gramos, ¿ok? Va de 25 hasta 30 gramos, pero este es el mínimo, o sea, el rango va hasta 30 gramos. Entonces, siempre que ustedes van a hacer una evaluación dietética, pues lo ideal es que consuma el mínimo recomendable. Lo mejor sería que consumiera 30, pero mínimo debería estar esto, ¿no? Entonces, nos vamos sobre el mínimo recomendable de fibra, que es 25. Entonces, ahora sí, tenemos que consume 12, lo vamos a multiplicar por 100 entre mi recomendación, que son 25 gramos. Entonces está consumiendo el 48% de la recomendación. O sea, ni siquiera es por costos calóricos, es por recomendación general. Entonces su aporte de fibra es deficiente, ¿no? 48%, esto nos dice que hay un déficit de fibra. ¿Ok? Ahí disculpen, ustedes dicen mayúsculas y minúsculas, pero de repente bajo mis mayúsculas. Ok, ya tenemos el consumo de fibra.
Ahora, un tema importante para ver si la dieta es inocua o no es inocua es el tema de azúcares y las grasas saturadas. Entonces, en el tema de azúcares, si yo les estoy entregando azúcares es porque estoy considerando que ustedes van a tomar el limitante de azúcares que debe de consumir esta persona. Hablando de azúcares me refiero a hidratos de carbono simples. Entonces pongo aquí hidratos de carbono simples, pues considerándolo conocido como azúcares. Me están diciendo que la recomendación de azúcares en población mexicana, el máximo recomendado en todos, así vivan con diabetes, no vivan con diabetes, en todos los pacientes es máximo, que el 10% es así como la máxima recomendación. Lo máximo, el 10%, ¿de dónde sale este 10%? Del valor energético total. Entonces, lo máximo que todo mundo debemos de consumir, la recomendación máxima es el 10%. Entonces, este paciente, su valor energético total recomendado teórico que estamos trabajando son 2,400. Entonces, teóricamente sobre 2,400, aquí tengo que sacar el máximo recomendado para 2,400 de azúcares, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues sacarle el 10%. Se come, teóricamente debe consumir 2,400 calorías, ¿no? Y de esas 2,400, el 10% podrían estar destinados a lo que son hidratos simples. Es decir, 240 calorías son para hidratos simples. Si yo quiero saber los gramos, pues lo divido entre 4. Y estamos diciendo que 60 gramos son los que necesitaría como azúcares simples. Entonces, con respecto a la recomendación, él consume 40 gramos. Con 40 gramos son los que consume, para lo que debería comer de calorías son 60 gramos. Entonces, vamos a sacar la recomendación teórica. Tenemos que son 40 lo que come por 100 entre lo que serían 60. Y entonces el paciente pues tiene un consumo de 66%, ¿ok? No quiere decir, aquí nada más hago una nota, no luego dicen, entonces come muy pocos azúcares. No, lo que estamos corroborando es que obviamente todo está muy por debajo de lo que debería comer y aquí se cumple. Como está consumiendo la mitad de calorías que requiere, pues obviamente nos tendrían que salir todos los nutrimentos, salvo la fibra, que podría ser la excepción, todos los nutrimentos nos tendrían que salir abajo. Sería preocupante, demasiado preocupante, un ejemplo, que aquí el paciente consumiera 90 gramos de hidratos de carbono en una dieta tan pobre en calorías y su requerimiento fuera de 60. O sea, eso sí sería alarmante. Que quisiera decir que entonces el paciente tiene una dieta hiperdulce, por darle un término, ¿no? Entonces, en cuanto a hidratos de carbono simples están abajo, no quiere decir que esté bien, sino que simplemente me está corroborando lo que teóricamente estoy viendo, un déficit terrible en la dieta, ¿ok? Siguiente. Tenemos el último, que sería en el tema de las grasas saturadas. En grasas saturadas nosotros tenemos que la recomendación en población mexicana y la recomendación teórica para todo mundo adulto es que sea del 7%. Es el máximo recomendado de grasas saturadas, ¿no? Entonces, el máximo recomendado a ser del 7% es igual, lo obtenemos del valor energético total teórico. ¿Cuál es mi valor energético total? Pues las 2,400, que es mi teoría. 2,400 por 0.07 me sale que deberían de ser 168 calorías pertenecientes a las grasas saturadas. Entonces, 168 calorías pertenecen a las grasas saturadas. Esto lo dividimos entre 9 y el paciente debería de estar consumiendo 18.6. Aquí es donde se cumple lo que les decía. A pesar de que es una dieta muy pobre en calorías, el consumo que tiene de estas grasas saturadas está muy por arriba de lo que tendría que consumir aún así en una dieta de 2,400 calorías. Entonces, esto es alarmante porque entonces tiene un consumo excesivo, pero excesivo a una cantidad muy fuerte en cuestión o representativa en cuestión de las grasas. Entonces, está consumiendo 29. Y vean lo que tendría que consumir, 18.6. Entonces ahí tenemos un problema muy, muy serio, porque les digo que supera hasta lo que tendría que consumir sobre 2,400. Entonces vamos a sacar su porcentaje de adecuación. Es de 29 lo que come, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre la recomendación, que son 18.6. Y entonces tiene un consumo de 155.9, aún calculado en una dieta más alta en calorías, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que está elevado. Ojo, este es un problema. Este sí es un problema nutricio grave que hay que considerar,
cuando vayamos a hacer el plan de alimentación. Es un paciente que hay que cuidarle súbitamente el consumo de grasas saturadas, ¿ok? Hasta aquí una pregunta, ¿fueron conmigo? Sí, Miss, Sí, solamente puedo repetir de dónde salió el 18.66. Ah, sí, salió de tu valor energético total de las calorías teóricas. Tú tienes que son 2.400 calorías, ¿ok? Ese es tu valor hipotético. Entonces, sobre este valor hipotético, tú tienes que considerar que el máximo recomendado que puedes tener de grasas saturadas sobre estas calorías son el 7%. Entonces, tú le sacas el 7% a 2.400 y resulta que para 2.400, 168 calorías son las que podrías destinar para grasas saturadas. Ya que tienes ese 168, lo divides entre 9, que es el valor calórico de grasas, y te sale que 18.66 son las grasas que le corresponden en gramos saturadas a este paciente. O sea, es el de las grasas monopoli y saturadas. Esta cantidad de gramos son las que vas a destinar únicamente para las saturadas. No sé si quedó claro. Sí, Miss, gracias. Okay. Entonces ya que tenemos esto, ahora sí, ¿por qué necesitamos esto? Porque esto va a ser lo que van a utilizar ustedes en los PES. Entonces, si ustedes en algún momento me van a decir, ay, es que la dieta es hipoenergética, quiero que me lo sustentes. O sea, ¿de dónde sacaste que la dieta es hipoenergética? ¿Dónde está el dato cuantitativo para que yo pueda entender cómo vas a hacer el monitoreo y cómo vas a hacer la intervención? Entonces, antes de llegar a eso, pues hacemos nuestra evaluación dietética. Y entonces en la evaluación dietética que tenemos, en la evaluación dietética primero tenemos, ya saben, la evaluación dietética es que tienes que evaluar la dieta correcta, valga la redundancia. Entonces hay que evaluar las cuestiones de la dieta correcta. La dieta correcta se evalúa de dos maneras, cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Ay, el valor cuantitativo. Ok. En la parte cualitativa, ¿qué vamos a evaluar primero? Pues como el nombre lo dice, vamos a valorar cuestiones de lo que sería la calidad de la dieta. Entonces, una de las primeras cuestiones que se evalúa en calidad de la dieta es si la dieta es variada. Vamos a ver primero si la dieta es variada. Entonces, mi dieta es variada. Ok, para que la dieta sea variada, tiene que incluir varios grupos de alimentos, no se tienen que repetir los alimentos y tiene que ver consumo de frutas, verduras, leguminosas, alimentos de origen animal. Entonces vamos a ver rápido en el consumo de recordatorio 24 horas. Tiene un licuado de frutas, tiene huevo revuelto con jamón, después tiene sopa de fideo, tiene carne tan pequeña y tiene una taza de arroz. Después tiene una concha y tiene una taza de café. Es variada. ¿Le faltan grupos de alimentos? Claro que le faltan. Yo diría que le faltan por ahí verduras. Repite cereales con cereales. Entonces no puedo concluir como tal que sea variada porque yo no veo una abundancia correcta de los alimentos, ¿ok? Nuevamente, ¿de qué? Pues yo quisiera ver una variedad de los 8 grupos de alimentos que tenemos en el SMILE. No quiero decir que con 8 grupos tenga que comer mucho, sino que se ven variedad de esos 8 grupos de alimentos. Vuelvo a lo mismo. ¿Se ve una variedad aquí? No se ve una variedad. Se ve muy limitada la dieta. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no se notan o no se observa un consumo de los 8 grupos de alimentos. ¿Ok? Entonces, con eso lo podríamos cubrir. Si en algún momento en otro paciente, por ejemplo, ven que consume manzana y manzana, lechuga y lechuga en el mismo menú, eso también incluye como variada. No es variada porque se está viendo el mismo tipo de verdura. Entonces, todas esas características se tienen que valorar. ¿Eso queda claro lo de la dieta variada? Sí, profe. Sí, sí, Vale. Miss. Entonces, ahora vamos a ver si es completa. Ahora incompleta es cumplir con el plato del bien comer. Aquí se los pongo, ¿no? Ya sabemos que pues no es como lo más viable, pero es lo que tenemos al día de hoy en nuestra norma, ¿no? Entonces, nuestra norma oficial, el 093, nos dice que todos los pacientes, todo mundo, todos, tenemos que cumplir una dieta en donde desayuno, comida y cena vengan los grupos del plato, ¿ok? Entonces, no, la colación no importa. O sea, de repente dicen, no, y es que la colación nada más tenía gelatina. Ah, bueno, no hay problema porque la colación no es una comida principal. Pero por norma en México nosotros tenemos a lo que dice el proceso de atención nutricia, que si tú en desayuno, comida o cena no incluyes
los 3 grupos de alimentos que dice el plato está mal. Entonces yo tengo que ver en el desayuno fruta y o verdura, ¿ok? Tengo que ver cereales y tengo que ver alimentos de origen animal o leguminosas. Con eso es más que suficiente. Entonces empecemos con el primero. Tenemos en la primera parte que está la parte de la fruta, cumple con uno de los grupos. Tenemos el huevo revuelto con jamón, cumple con el segundo grupo, pero no me está cumpliendo con los cereales. Y eso es alarmante porque acuérdense, aparte saben que los cereales es una de las bases de la alimentación en México. Entonces tenemos un problema desde el desayuno, donde ya no es completo el desayuno. Con que uno no sea completo, ya la dieta no es completa. Los 3 tiempos de comida principales tienen que tener los 3 grupos de alimentos. Desde aquí no es completa, pero tengo que analizar todo. Ahora, en comida tengo que es una taza de fideo, carne a la campiteña y arroz. Tengo 2 de los 3 grupos otra vez. Aquí sí ya tengo cereales, pero ya no tengo aquí frutas o verduras. Entonces, en la comida tampoco cumplimos doble completa porque le hace falta verdura. Y en el último, bueno, pues está para llorar, ¿no? En la cena, pues tenemos que nada más es una concha y una taza de café, ¿ok? Entonces la concha nada más es uno de los grupos de alimentos del plato. Me faltan frutas y o verduras y me faltan alimentos de origen animal o leguminosas. Entonces, por lo tanto, la dieta aquí sí no se cumple. ¿Por qué no se cumple que sea completa? No se cumple. No se cumple porque se observa falta de 1 o 2 grupos de alimentos por tiempo de comida. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Esto quiere decir que cuando ustedes le hagan el menú, algo que deben de cumplir es que en el desayuno, la comida y la cena, a ver cómo lo vamos a hacer, pero tiene que tener los 3 grupos de alimentos que incluyen el plato del día en comer, ¿ok? Porque ahí tenemos un problema bastante serio en temas de problema de nutrición. Entonces ya tenemos si es variada, ya tenemos si es completa. La siguiente sería si es inocua. En el tema de lo que es inocua, aquí, bueno, ustedes se la saben, ¿no? Inocua, a ver, díganme qué significa que la dieta sea inocua. Que no le va a causar malestar al paciente. Justamente que no le va a causar malestar. Ha habido así como que muchas veces, es que tiene que ser higiénica y tiene que cumplir con la normatividad de higiene, sí, pero también hemos incluido en clínica, que acuérdense que al no causar malestar es que está controlada en azúcares simples, que está controlada en grasas saturadas, que está controlada en lo que sería sodio, que está controlada en cuestiones de lo que sería calcio, en cuestiones de lo que es colesterol, y fibra. Entonces, a nivel internacional nos han dicho que la dieta es inocua también, no nada más con que sea higiénicamente saludable, ¿no? Que no tenga ninguna bacteria, que se sigan normas de calidad, que el alimento no está descompuesto, sino también que nutricionalmente cumple con la recomendación en donde yo sé que no le va a hacer daño al paciente y para que no le haga daño, tiene que tener todo esto dentro de las recomendaciones. Entonces, por obvias razones, esta dieta no lo cumple porque no cumple ni con las simples, no cumple con la fibra y no cumple con las saturadas. Y es otro dato que van a cuidar ustedes en el proceso de atención nutricia. Entonces, no se cumple, nuevamente, ¿por qué? No se cumple porque se observa o tiene, porque tiene un bajo consumo de fibra. Los hidratos de carbono siempre los voy a dejar ahí pendientes porque era lo que les decía, esto es un poco controversial porque para tener diabetes pues realmente que estén bajos no es tan representativo, entonces me voy más por el consumo de fibra y un elevado consumo de grasas saturadas. ¿Ve? Entonces aquí está. Ok. Ya tenemos la parte de que si es inocua nuestra dieta. Vamos con la última característica que me tendrán que evaluar, que sería la parte de si es adecuada. En adecuada, igual ha sido muy controversial porque adecuado, en la teoría se dice que es, ya saben, ¿no? Que cumpla con las características culturales, de género y de estado de salud. Entonces, aquí nosotros tendríamos que determinar desde una cuestión subjetiva si para un paciente que tiene todas estas características, el hacer 3 tiempos de comida es adecuado.
si el hacer una cena donde hay concha y una taza de café es adecuada. Entonces creo que queda claro subjetivamente que no es adecuada porque no es acorde a la etapa de vida y las características de salud del paciente, ¿no? Igual si en algún momento es por una cuestión médica o de medicamento o fármaco, también se incluye en la adecuada. Entonces, obviamente, no es porque no cumple, o porque sí, porque no cumple con las recomendaciones de etapa de vida y estado de salud. ¿Ok? Entonces, con eso tendríamos concluidas nuestro diagnóstico cualitativo de la dieta. ¿Duda o pregunta del diagnóstico cualitativo de la dieta? No. Vale. Siguiente. Ya tenemos la cualitativa, ya vamos a terminar por fin. Vamos con la cuantitativa. En la cuantitativa tenemos la parte de que es suficiente. En suficiente simplemente nos vamos a meter con el tema de lo que son calorías, ¿ok? Con eso es más que, con eso matamos todo. Entonces, en suficiente, pues tenemos que ver si la dieta es suficiente para el costo calórico que el paciente requiere. Obviamente no cumple. ¿Por qué? No cumple porque presenta un porcentaje de adecuación del 54%, es decir, es una dieta hipoenergética, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, no tenemos a una dieta suficiente porque obviamente es una dieta hipoenergética y aquí, les digo, tenemos nuestro gran problema a trabajar en la intervención nutricional, que son las calorías, ¿no? Entonces ya suficiente no lo cumple. Y la última sería equilibrada. Para el tema de equilibrada, ahí sí nos vamos a tener que ir en las recomendaciones de los porcentajes que tenemos de nuestro paciente con respecto a los valores energéticos totales de lo que come el paciente. Equilibrada. ¿Qué entonces qué vamos a corroborar? Los valores energéticos totales recomendados con lo que el paciente tiene de valor energético. ¿Cuál es el valor energético recomendado? Me voy a subir al cuadro teórico. Estos son los valores energéticos recomendados. El paciente debería consumir 55% de hidratos, 16% de proteína y 29% de lípidos. Acá, ¿qué pasa en la distribución del valor energético? Consume 17 de proteína. Está dentro del rango del valor, pero al menos hidratos están muy disparados. En lugar del 55 están en el 62 y bueno, los lípidos, ¿para qué les digo? Están en el 21. O sea, ni siquiera, la teoría dice que mínimo debemos de consumir el 25% de lípidos. Ni siquiera con la teoría básica cumple, está en 21 y yo le estoy proponiendo 29 y la teoría básica dice que es 25, está muy por debajo de. Entonces no cumple, obviamente, no es equilibrada. Porque el valor energético de hidratos está por arriba de la recomendación, de la recomendación, y los lípidos por debajo de lo recomendado. Bueno, para no hacer redundante esto, bajo de lo requerido. Entonces ya con eso ya tenemos nuestra evaluación de nuestro paciente, ¿ok? Eso es lo que yo necesito. En cada evaluación dietética, entonces ya quedó claro que me van a entregar su estimación que ustedes consideran teórica de lo que requiere el paciente para ese momento de la consulta, para ese estado de salud, ¿ok? Después lo van a chocar con las recomendaciones, me van a entregar porcentajes de adecuación y me van a entregar la evaluación de la dieta. Si la dieta es correcta o no es correcta desde la perspectiva de si cumple con las 6 características básicas que nos propone el proceso de atención nutrición, ¿ok? O sea, aquí estamos viendo que la dieta es un verdadero desastre, entonces sí sería importante hacer una intervención dietética, de hacer un plan de alimentación aparte de todo lo demás que se tiene que hacer. ¿Hasta aquí duda o pregunta? ¿No? Ok. Siguiente. Ya habíamos hecho la evaluación clínica también, ¿verdad? De los fármacos y eso. Sí. Si alguien me está preguntando. O sea que sí está claro que tienes duda. Bueno, ahí me escriben si tienen duda. Ah, que no te sirve tu micrófono. Ah, ok.
Bueno, yo te leo, si me vas a hacer alguna pregunta, Belén, yo te leo. Entonces, bueno, ya tenemos, entonces técnicamente ya tendríamos toda la evaluación, antropométrica, bioquímica y clínica, ¿no? Porque me comentan que ya hicimos la parte de lo que sería, ¿sí ya revisamos todos los fármacos? Profe, Mande. yo me quedé con dudas de si sí terminamos la clínica. O sea, tengo anotado que tenía diabetes mellitus y mencionaba que le teníamos que dar potasio, dieta hiposódica. ¿Es eso, verdad? Ajá, pero no me acuerdo si acabamos todos los fármacos, porque no me acuerdo si evaluamos todo. O sea, es eso más evaluación de fármacos. Creo que no. Los fármacos no. A ver qué me digan mis compañeros. Sí, yo también me acuerdo que creo que Nos quedamos en los sartán de los fármacos. de los sartán de que era un ARA, ¿no? No, Ajá. también vimos captopril y Ok, captopril. va, entonces de ahí Sí, retomo. también. Entonces de ahí ya completo esa parte, que me fui a la dietética. Te respondo la pregunta, Belén, de lo de inocuidad de hidratos de carbono, ¿de dónde sacamos el 10%? El 10% que está acá, Este lo sacamos de la recomendación, de la ingesta ya recomendada de hidratos de carbono simples para población mexicana. Bueno, en teoría es para población mundial, ¿no? Entonces de ahí viene. Entonces, tú siempre que vas a evaluar una dieta, tienes que ver que tu paciente dentro de su dieta en el recordatorio de 24 horas no exceda el 10%. Entonces, en este caso les dije que yo no lo iba a contemplar porque es un paciente con problemas de diabetes y el que el 66%, o sea, que su porcentaje de adecuación de hidratos de carbono esté bajo, realmente no tiene un impacto ahorita. De hecho, pareciera que es beneficioso. Por eso es que no lo estoy contemplando. Pero si a ti te sale en un paciente que no tiene problemas de diabetes, este porcentaje, pues tú tendrás que estar pensando que sí hay que contemplarlo en la parte inocua porque le puede dar una hipoglucemia. En el caso de que nos saliera por arriba del 110%, pues habrías que considerar de que no le vaya a dar una hiperglucemia o le complique más el problema de salud. Vuelvo a lo mismo. Si está abajo, no lo estoy contemplando porque al menos para el problema de salud que tiene, el que esté abajo pareciera que nos funciona. ¿Ok? No sé si me expliqué. Ahí me dices en el chat, sí te quedó claro. O te enredé más. Ok, va. Entonces, regreso a la parte clínica. Entonces, ya tenían ahí todos los datos, ya nada más es completar lo que me faltó de clínica. Entonces, de lo que me faltó de clínica teníamos, ya habíamos dicho la parte de cuidar de diabetes, hipertensión, como ya me hicieron favor de comentarlo, gastritis, colitis, hablamos de metformina, glibenclamida, losartán y captopril. Ok, nos damos con el omeprazol. Yo creo que lo conocen y es un dolor de cabeza. Es una maravilla para quienes tienen gastritis, pero para nosotros es un dolor de cabeza. Es un inhibidor de la bomba de protones. Al ser uno de los mejores medicamentos que tenemos en el mercado para el tema de gastritis y pues el paciente tiene gastritis, pues se lo van a estar dando. Aquí el problema del omeprazol es que cuando se usa constantemente, nada más hay que supervisar que no nos vaya a pegar con la absorción sobre todo de dos nutrimentos, que es el hierro y obviamente la vitamina B12. ¿Ok? Entonces hierro y vitamina B12 pueden ser nuestro dolor de cabeza. No puedo decir tal cual, entonces si yo tomo omeprazol me va a dar anemia. No. Si tú tienes una enfermedad grave en la cual estás teniendo pérdidas de sangre, pacientes que tienen cáncer, pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes que por alguna razón ya tienen anemia, y aparte les dan el omeprazol, esto va a potencializar la enfermedad de la anemia ferropénica. Entonces, en este caso, nada más habría que corroborar en nuestro paciente de por sí ya trae una anemia, ¿no? Entonces, el que le estén dando omeprazol me acaba de perjudicar más el tema de la anemia ferropénica, porque el omeprazol no me permite que se absorbe bien el hierro, sobre todo el hierro que tiene que ver con el tema de la dieta. Entonces, esto es algo que te ayuda para justificar aún más el tema de suplementación de sulfato ferroso o fumarato ferroso, ¿no? Sulfato ferroso. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿para qué me sirvió esto? Para que si en algún momento a mí me dice medicina, pero ¿para qué le vas a dar sulfato ferroso, no? ¿Por qué no te la avientas en la dieta? Porque además de que la dieta le va a hacer cosquillas a un paciente con esta cantidad de hemoglobina,
el omeprazol no me va a ayudar. Entonces, obviamente el médico no le va a quitar el omeprazol y yo tampoco puedo hacer que le quiten el omeprazol. Se no puede decir al paciente, deje de tomar el omeprazol. Saben que tenemos prohibido eso, ¿no? Entonces, y al médico tampoco se lo va a quitar y no es viable porque tiene una gastritis, le está yendo muy mal al paciente. Entonces, tengo que lidiar con el problema del omeprazol. ¿Qué me queda? Pues ya sabemos que compite con el hierro, entonces ya sabemos que hay que suplementarlo y hay que tener cuidado con el tema del omeprazol. Aquí la única cuestión que nos quedaría es estar viendo si aún así con una recomendación de suplemento de hierro, que casi siempre les dije son 30 miligramos, funciona, o si por el tema de omeprazol, después a lo mejor de un mes de estarlo suplementando no ha subido mucho los niveles de hierro, pues muy probablemente tengamos que dar una dosis un poco más elevada, pero es por el tema de que me puede estar haciendo farmacointeracción. Aquí, desafortunadamente, es práctica. O sea, teóricamente yo les puedo decir, no, pues sí, dale 60 gramos de hierro y va a funcionar. No, ya en la práctica no es así. Entonces, por eso les digo, empezamos con 30 miligramos. Si vemos que el paciente aún así no sube en un mes, o sea, sus niveles de hemoglobina siguen estando muy bajos, el paciente sigue con muchos signos, se sigue sintiendo fatal en el tema de la anemia ferropénica, entonces habrá que considerar dosis un poco más elevadas. ¿Qué son dosis más elevadas? Pues darle a lo mejor los 60 gramos. Podemos dar hasta 120 gramos de hierro. El problema, acuérdense, es que entre más hierro des, más efectos secundarios tienes. Entonces también hay que estar mediando esa parte. Por eso no es así de que les diga, sí, luego denle 120, luego denle 80, ¿no? Porque le puede ir bastante mal. Sí, te escucho, Adriana. Nosotros podemos mandar la suplementación de hierro, la dosis como tal, o únicamente se hace la recomendación para que el médico la prescriba. Ok, tú haces la recomendación para que el médico la prescriba. Si el médico te avienta de regreso y te dice, tú da la recomendación, entonces ya das tú la recomendación. Depende también cómo sea el trabajo o el equipo multidisciplinario. Hay médicos con los que ya trabajas y te dicen, ¿sabes qué? Si tú crees que necesita un suplemento, indícaselo, ¿no? Entonces ya tú pones, no sé, se recomienda al médico que se dé sulfato ferroso, fulanito de tal, de tanto. Entonces tú, o sea, de alguna forma lo estás indicando, pero sí le estás diciendo, o sea, le digo al médico que te voy a dar esto y que él te acabe diciendo, sí, y se lo das. Eso es lo que puedes hacer. No sé si te resolví la duda. Ah, ok, gracias. ¿Va? Entonces eso sería como la parte. Hay cosas, miren, hay cosas que hasta cierto punto sí puedes recomendar, ¿no? O sea, el hierro no es tan complicado. Un fármaco no es tan complicado. Bueno, siempre acuérdense un dato que les digo por experiencia, también siempre pregunten que no vayan a tener alergias, ¿eh? Porque si tienen alergias y lo recomendaron, así el médico les haya dicho que sí, si ustedes no preguntaron que tenía alergia, se vuelve un problema. Hay muchos pacientes que tienen alergia a las vitaminas del complejo B, entonces hay que tenerle cuidado de que también hay ciertas cuestiones que hay que considerar. Pero bueno, era lo que les decía. O sea, realmente la suplementación en este aspecto es sencilla, donde sí hay muchos limitantes, donde ya podríamos caer en un error es que suplementaran, por ejemplo, el tema de la creatinina, el tema de cuestiones de glutamina y todo eso, ya son palabras mayores. Entonces ahí sí hay que tenerle todavía más cuidado, ¿no? Es como para que midan la jerarquía hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, bueno. La siguiente sería, bueno, eso fue el tema del omeprazol, de la vitamina B12, pues bueno, habría que considerar si el paciente tiene riesgo de anemia perniciosa. En este caso no está presente, entonces no me preocuparía tanto la vitamina B12, nada más que yo ya sé que el omeprazol la disminuye. Y en un paciente que pierde peso, que tiene anemia ferropénica, la que se me puede venir luego encima, va a ser deficiencia de vitamina B12 y anemia perniciosa. Entonces nada más es como estar cuidando la vitamina B12 sérica, ¿no? O sea, estar pidiendo valores de vitamina B12 sérica cada 3 meses o cada 6 meses a este paciente, nada más para estarla ahí monitoreando y ver que no vaya a ser después un dolor de cabeza. Entonces, para prevención. Eso es en cuestión del omeprazol. Realmente son el único fármaco interacción que tiene con nutrimentos importantes. La siguiente sería trimebutina con simeticona. La trimebutina con simeticona, es un procinético que sirve para mejorar las flatulencias y para mejorar el movimiento del colon. Cuando un paciente tiene colitis, el que el colon se mueva mejor, el que el colon esté en constante, vamos a verlo así, motilidad, funciona para que haya un proceso de desinflamación y aparte te ayuda a evitar constipaciones y diarreas. Acuérdense que los pacientes con colitis o les da un estreñimiento terrible o les da una diarrea terrible, ¿no? Inducida por la colitis. Entonces, este medicamento mejora el tránsito gastrointestinal y te ayuda mucho. Aquí la única condición es que si tomas trimebutina con simeticona es porque los pacientes están conscientes que en la dieta deben de consumir agua, pero no es porque haga
farmacointeracción, sino porque es parte del tratamiento dietético de pacientes que consumen este medicamento. Si un paciente consume esto es porque tiene un problema de colitis. Entonces, la idea es que un paciente que consume esto y tiene colitis tome mucha agua natural, precisamente para ayudarle más al medicamento en la motilidad gástrica, tenga un buen consumo de fibra, cosa que obviamente en el paciente no está. Entonces, pues estará tomando mucha trimebutina con simeticona, pero si no consume fibra, no le está ayudando desde otra forma exógena al medicamento. Y el último dato es que la dieta pues tiene que ser blanda. O sea, yo no espero que un paciente que tome trimebutina con simeticona esté consumiendo fritos, empanizados, esté consumiendo todo con salsas picantes, porque pues pobre medicamento está actuando solo contra la guerra. Entonces la idea es aportarle al medicamento cosas que también le ayuden contra esta guerra de la colitis, ¿no? Pues, espero me hayan entendido. Pues no tiene farmacointeracción, sino es, si ya sé que está tomando esto, ¿qué le puedo dar yo una dieta para que se potencialice la acción del medicamento, ¿no? Y el siguiente sería el metamucil. Ay, el metamucil. El metamucil es, yo creo que lo conocen, es el famoso Platanum ficillum. De hecho, es un suplemento de fibra. Es muy, muy, muy bueno. Yo no estoy en contra del metamucil. Nada más que el metamucil. ¿Qué tipo de fibra es metamucil? ¿Qué tipo de fibra saben qué es? ¿O alguien lo ha tomado y ha visto? Creo que no es soluble. Exactamente. Es una fibra insoluble. Precisamente esa es como su misión. O sea, ser una fibra insoluble. Las fibras insolubles necesitan agua. Entonces, es muy bueno, pero es fibra insoluble. Entonces, llega al tracto gastrointestinal y si no hay agua, se hace dura. Véanlo así. Es algo muy coloquial lo que les estoy explicando, ¿no? Para que les quede claro y lo puedan transmitir también a los pacientes. Entonces, así lo vamos a entender. Es una fibra que si no tomas agua, llega al intestino, les digo, se hace durísimo. Entonces, aquí el tema del metamucil es muy bueno siempre y cuando el consumo de agua sea mínimo de 8 vasos. O sea, dejen ustedes la farmacointeracción. El tema de que si no tomas 8 vasos de agua, o sea, si tú como nutriólogo no estás ahí al pendiente, el médico tiene que tomar agua, tiene que tomar agua, tiene que tomar agua, el metamucil lo único que te va es una peor constipación. ¿Okay? Se supone que se lo das a un paciente con la intención de que como ahorita no está consumiendo mucha fibra, como es el caso de este, pues entonces esa fibra sintética te ayude a la motilidad gástrica porque traes una trimebutina con simeticona y algo tienes que arrojar, ¿no? Para que me entiendan. Entonces, pero si no tomas agua, ¿qué va a pasar? Pues que esa fibra se va a quedar tiesa y te va a hacer más ruido en el intestino. Entonces, con metamucil sí hay que tenerle cuidado porque no es como un laxante que sea así como, ay, me lo tomo y ya no, y sigo con mi desastre de alimentación, o si no tomas agua, te va a doler peor y te va a causar más problema de colitis. Entonces, nada más tengan cuidado con eso con los pacientes. Le tienen que dar agua, toma agua porque te puede complicar más. O sea, no es la solución, nada más te lo tomas y ya. Si no hay un buen consumo de agua, esto no va a funcionar, ¿ok? Pues nada más ahí les encargo metamucil. ¿Tiene algún otro efecto secundario? No, de ahí en fuera tiene muchos efectos benéficos, crea mucha saciedad, baja los niveles de glucosa sérica, te ayuda a controlar los niveles de colesterol, porque al final es fibra, cosa que te la podrías comer si estuvieras consumiendo avena, si estuvieras consumiendo cereales integrales, si te comieras la pera con la cáscara, pero pues si no lo vas a hacer y me urge darte fibra, pues es la mejor vía que tenemos. Entonces es un suplemento de fibra. Ok, y por último tenemos un detallito que viene a rematarnos todo. Resulta que el médico comenta que nuestro paciente durante 6 meses utilizó Orlistat para inducir la pérdida de peso, pero no se obtuvieron los resultados esperados. ¿Me podría alguien comentar si ha escuchado o sabe qué hace el Orlistat y cómo es que funciona? Inhibe el apetito, ¿no? Más o menos, por ahí va. Y causa que o sea, según yo, tiene efecto de que cuando consumes grasa te da diarrea, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, como nos comentó Alexa, ¿por qué les pongo el Orlistat? Es un medicamento no controlado. Lo vende, de hecho, la marca, o sea, ustedes van y dicen, quiero Orlistat, y se las venden sin problema, o sea, no hay receta médica, desafortunadamente es uno de los medicamentos para pérdida de peso que uno puede llegar y si lo escuchó va y lo compra, o te lo venden en las tiendas, se conoce también la marca, el patente es Roche y es Redustat, y también te lo venden. ¿Tienes un problema de obesidad, de sobrepeso? Tómate Redustat. ¿No quieres bajar de peso? Si teniendo un IMC normal, pero uno quiere bajar de peso, tómate Orlistat. Okay. El tema de Orlistat es complicado
porque muchas veces te origina, como te lo comentó su compañera, un problema del tracto gastrointestinal. Para empezar, un paciente que va a tomar Orlistat es porque su IMC es de 30 o más, ¿no? O sea, y está documentado que tiene obesidad por un porcentaje de grasa elevado. Ese es el primer detalle. Pero bueno, en México les digo, se los venden teniendo un IMC ustedes de 17, ¿no? Entonces, el otro detalle del tema del Orlistat es que inhibe la lipasa pancreática, ¿ok? Entonces, ese es, o sea, es para que lo entiendan, traten de un poco de visualizar Orlistat. O traten ustedes un poco de visualizar cómo está el asunto. Al inhibir la lipasa pancreática, imagínense, no estaban utilizando los lípidos, nada de los lípidos. El problema aquí es que no es un medicamento, hace un rato lo decían, que yo, pues puedo, literal, los pacientes hacen eso, pues entonces voy y como unos tacos al pastor, me como unas carnitas, me como un pozole, al fin estoy tomando un medicamento que me ayuda a no absorber la grasa. Dejen ustedes el problema de no absorber la grasa. Cuando tú no absorbes esa grasa porque no hay lipasa pancreática, la grasa no es un nutrimento que el colon esté acostumbrado a recibir. Toda esa grasa que ustedes tendrían que estar absorbiendo entre duodeno, yeyuno e ilion, si lo quieren ver así, pues no se está absorbiendo y está pasando a un órgano que no está acostumbrado a recibirla porque el colon no está destinado para absorber grasa y mucho menos para desecharla, porque esa no es su función. Entonces, cuando un paciente no lleva una dieta correcta, se toma el Orlistat con la idea de que es un medicamento para perder peso sin hacer cambios de conducta, entonces, ¿qué es lo que pasa? El exceso de grasa que está consumiendo obviamente lo va a tirar, pero el problema es que va a llegar a órganos que no están acostumbrados a recibir este tipo de nutrimento y entonces pueden causar inflamación, pueden ocasionar daño, irritación y después esto nos puede complicar el tejido que no está acostumbrado, como en este caso el colon. Imagínense al paciente con colitis, si ya tenía colitis desde antes, se le ocurrió meterse el Orlistat, cosa que dice que no funcionó, muy seguramente no siguió un plan de alimentación, le fue terrible con el Orlistat y me acabaron de rematar la colitis. Además de ese tema de que hay que cuidar, ahí les pongo, el proceso inflamatorio del colon. Nuevamente, no es que el fármaco te lo provoca el que no lleves una alimentación controlada con un fármaco de esta magnitud en el cual no absorbes lípidos y no haber poder humano que los absorbas y como comentaban, tiras la grasa. En verdad, los pacientes les dan diarreas y es una esteatorrea espantosa. Bueno, hay pacientes que tienen hasta goteo anal. ¿Qué quiere decir goteo anal? Literal, se salen gotas de grasa por la cuestión anal, ¿ok? Se pierde esta parte de control de esfínter y se sale. O sea, es bastante tétrico para los pacientes. Todo es debido a que, pues es que no es un fármaco que te tomes y ya es un fármaco que va asociado con un plan de alimentación. Si no lo llevas a cabo, les digo, te va a ir terrible y vas a odiar el medicamento y aparte ni te va a funcionar. Y por otro lado, es que causa un problema en lo que sería deficiencias de vitaminas liposolubles. ¿Ok? Liposolubles. ADK. Ok, en las ADKs. Entonces, habrá que valorar si el paciente no quedó con un problema de deficiencia de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E y de vitamina K. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber esto? Pues por signos clínicos. Ver la cuestión de que si el paciente no tiene, por ejemplo, problemas en piel, sea una dermatitis, ver si el paciente no tiene problemas de visión, ver si el paciente, en el caso de lo que sería la vitamina D, se puede mandar pedir sérica. En el caso de lo que sería la vitamina E, habrá que considerar igual signos de deficiencias en cuestiones antioxidantes y en el caso de la vitamina K habría que ver los factores de coagulación, cómo están funcionando, que no le vayan a salir hematomas, que no vaya a tener sangrados espontáneos, o sea, habría que considerar muchas cosas. Y más, sobre todo la vitamina K es una que me estaría dando dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si se acuerdan tiene anemia, si se acuerdan tiene colitis y habíamos dicho que a ver si no tiene un sangrante, o sea, a ver si no es como consecuencia de la consecuencia. Tiene riesgo de cáncer, tiene una colitis y una gastritis, trae un medicamento que no le ayudó, trae una anemia donde hay una vitamina que pudo estar asociada también al problema de esa anemia, porque si no está presente esa vitamina, no coagulas, tienes más riesgo de hemorragia, tienes más pérdida de sangre y todo se junta. Entonces vean cómo los medicamentos también nos llevan de la mano para ver si el problema no vino desde acá o se asoció o te lo complicó más. Entonces hay que checar cómo están nuestras ADKs en nuestro paciente y obviamente en el plan de alimentación hay que contemplar dentro de pues que la dieta debe estar muy cuidada en esto, o sea, en todo, pero en estas 4 vitaminas mucho más porque tiene 6 meses que utilizó, bueno, tiene un uso de Orlistat reciente. Hasta aquí duda o pregunta, ¿van conmigo? Sí, profe. Sí, Miss, todo bien.
Entonces, siguiente, ya con eso ya tenemos como que todo el panorama del paciente, todo lo que le tienen que cuidar, ¿no? Entonces, ahora sí vámonos a los temas del PES, ¿ok? Entonces, a los temas del PES, miren, ustedes tienen que trabajar de lo que damos, que pueden ser de 3 a 5 problemas, ¿no? Déjenme sacar nada más manualito. A mí se me hace, o sea, cuando se están formando, creo que es bueno. Ok. Entonces, ¿dónde está mi manual? Acá está mi manualito, ¿no? Entonces, en el manualito, página 2. Okay. Sí. Acá está. Meteorología, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Sí, o sea, el paciente tiene 1000 problemas. Ustedes me tienen que poner todos los problemas. No quiero que todos los problemas sean PES. Yo quiero ver todos los problemas que tiene mi paciente, ¿no? Entonces, en cuestión de lo que sería, empezamos con la propia terminología te lleva de la mano. Entonces, vamos a empezar con todos los problemas que tiene de ingestión. Obviamente, ustedes van a escoger los 3 principales o los 5 principales, pero yo quiero ver que saben todos los problemas que tiene el paciente. Entonces, empezamos. En ingestión, en balance de energía, ¿tenemos problemas de ingestión en balance de energía? Sí, tenemos una ingestión energética deficiente, resulta que sí. Entonces, el primer gran problema que tenemos es una ingestión deficiente de energía. Bueno, ingestión energética deficiente. Primer problema, no es PES, vuelvo a lo mismo. Yo quiero la lista de todos los problemas que tiene el paciente. Entonces, el primero es este. Siguiente, ¿qué más tenemos? Entonces, en cuestión de lo que sería la ingestión y balance energético, ya encontramos el primer problema. Siguiente, en ingestión por vía oral o apoyo nutricio, tenemos ingesta vía oral deficiente. Si es una ingesta vía oral deficiente, la podemos considerar sí, porque la ingesta vía oral deficiente está asociada con un problema de temas de que no quiere comer alimentos por toda la sintomatología que tiene. Entonces, en temas de vía oral y apoyo nutricio sí lo podemos contemplar, porque habrá que ver en algún momento si no hay que colocarle a este paciente una sonda. Entonces, nuestro siguiente problema que tenemos es una ingestión vía oral deficiente, ¿ok? Nuevamente, ¿por qué si la estoy tomando en cuenta? Porque su deficiencia está asociada con los problemas clínicos y con el tema de que pueda haber desarrollado cáncer, ¿ok? Deficiente. Ay, sí, se me va una letra, discúlpenme. Siguiente. Ya tenemos esto. Ahora, no estamos hablando de apoyos nutricios enterales, no estoy hablando de composición inferior o algún tipo de modalidad, no estoy hablando de nutrición parenteral, entonces es el único que podemos encontrar. Siguiente, ingestión de líquidos. Pues realmente no me están dando nada en el recordatorio de 24 horas para ingestión de líquidos, entonces no lo puedo considerar. Sustancias bioactivas. Tampoco estoy evaluando hasta ahorita sustancias bioactivas. Por ejemplo, sustancias de licopeno, resveratrol, fitoestrógenos, limonoides, todos estos pues tampoco los estoy considerando, probióticos ni prebióticos los estoy evaluando, entonces esto no puede ser. Siguiente, tenemos entonces necesidades incrementadas de nutrimentos, pues todavía no tiene un diagnóstico de cáncer, entonces todavía no puedo hablar de una necesidad incrementada de nutrimentos. Desnutrición, tampoco tenemos un problema de desnutrición. Lo que sí tenemos es una ingestión energética proteica deficiente. Entonces, siguiente gran problema, ingestión energética proteica deficiente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos en el tema de lo que sería... Listo. Tenemos eso en el tema de lo que son nutrimentos, ¿no? El siguiente, hablando de lípidos y colesterol. Nuestra ingesta, ¿cómo está de lípidos? A ver, en nuestra de esta nos salió debajo de lo normal, ¿no? Entonces también tenemos una ingestión deficiente de lípidos. Entonces, siguiente, ingestión deficiente de lípidos. Lípidos. Deficiente. Siguiente, ¿qué más tenemos? Proteína, podemos aquí adicionar, ya traemos aquí una ingesta energética proteica deficiente, pero también, estoy escribiendo. También tenemos una ingestión deficiente, yo no les voy cumpliendo. Ahora de proteína, ¿están de acuerdo conmigo? Ahorita les hago la diferencia entre este y el que voy a poner. Ingestión deficiente de proteína. Ok, entonces ya vamos en ingestión deficiente de proteína, ahora ingestión de hidratos de carbono. En el tema de hidratos de carbono, pues también tenemos una ingestión deficiente de hidratos de carbono. Entonces aplica también para ingestión deficiente de hidratos de carbono.
Ingestión deficiente de hidratos de carbono. Ok. Siguiente, en cuestión de lo que sería, eso es en cuestión de hidratos de carbono, vámonos a lo que sería el tema de fibra. Tenemos que también existe ingestión, ingestión deficiente o excesiva de fibra. También tenemos una ingestión deficiente de fibra. O sea, pueden ir viendo todos los problemas que tenemos de fibra, ¿no? Siguiente, en cuestión de lo que serían vitaminas, pues no estoy evaluando vitaminas. ¿Podríamos nosotros considerar una ingestión deficiente de hierro? Sí, pero no. En cuestión de lo que serían los minerales, creemos que sí hay una deficiencia de hierro, pero para hacer una deficiencia de hierro tendría que haber contabilizado la cantidad de hierro que viene en la dieta. Entonces, no puedo concluir que hay una deficiencia de hierro, aunque es casi seguro porque no tengo el valor cuantitativo. Si en algún momento ustedes ya en el área clínica dicen, es que quiero ver si realmente el problema del hierro está presente y lo quiero poner como problema PES de ingestión, tienen que contabilizar el hierro que hay en la dieta. Como en nuestro caso no tenemos la contabilización del hierro, no lo voy a poner. No quiere decir que no lo estoy contemplando y que no estoy considerando el tema de la anemia ferropénica. Ahorita van a ver dónde voy a ir a meter lo de la anemia ferropénica. Pero bueno, aquí viene todo lo que hay que evaluar en cuestión de ingestión deficiente de vitaminas y excesivas. Pero para poder utilizar estos, no se les vaya a olvidar, tienen ustedes que haber contabilizado en la dieta y haber dicho, ¿sabes qué? Tanto come de vitamina A, ¿no? Tanto come de cobre, tanto come de esto. Si no lo tengo cuantitativamente, entonces no puedo hacer el diagnóstico en cuestión de ingestión. Siguiente, tenemos la parte de lo que serían multinutrimentos, que aquí no me voy a meter con los multinutrimentos, y terminamos, ahora nos vamos con los clínicos. En clínicos tenemos el tema de dificultad para deglutir, dificultad para morder, dificultades durante lactancia o alteraciones en la función gastrointestinal. Podemos meter aquí el de alteraciones en la función gastrointestinal porque toda su sintomatología está asociada con la colitis, la gastritis y el problema que está presentando. Entonces, ahora tenemos en problema clínico la parte de la alteración. No está. Alteración en la función gastrointestinal. ¿Okay? Okay. Ya tenemos el primero, gastrointestinal. Okay. Siguiente. Ahora, en cuestión de lo que serían bioquímicos. En el tema de bioquímicos, que es el área clínica, tenemos alteraciones en la utilización de nutrimentos, valores de laboratorio relacionados con la nutrición alterados. Obviamente este va a estar ahí. Sí, te escucho, Jacqueline. ¿Por qué no se agregó el de dificultad para deglutir? Porque se me fue. Espérate. Tiene, ¿verdad? En los signos clínicos lo presenta. Espérame. No, porque sí está deglutiendo, ¿no? No, sí está deglutiendo. No me está diciendo que tenga hasta ahorita disfagia, o bueno, técnicamente la debería tener, pero como no me está diciendo que tenga disfagia o dinofagia o reflujo gastroesofágico, el único que está presentando es sangrado por hematemesis, entonces lo dejamos como problema del tracto gastrointestinal alto con el colon. Para si tuviera problemas de deglutir, lo tendríamos que asociar y evidenciar con problemas, te digo, de disfagia, de odinofagia o de regurgitaciones. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Vale, entonces ahí queda. Ahora espérenme. Ok, siguiente, ahora sí. Entonces, les decía, en valores de laboratorio relacionados con la nutrición alterados, les digo que sí lo vamos a poner, y ahí es donde de ahí van a jalar el problema de anemia. Les digo, no lo puedo jalar arriba porque no tengo cómo justificarlo, porque no lo evaluamos en la dieta. De hecho, es algo que habría que considerar en un futuro, que si hace un recordatorio 24 horas o si hace una dieta habitual, habrá que valorar hierro. O sea, al no poderlo valorar acá, lo vamos a bajar en los laboratorios de laboratorio alterados por la nutrición. Alterados, relacionado con la nutrición. Y alterados, ¿ok? O sea, ahí ponemos todos los que consideramos. Uno de los que vamos a poner, les digo, es el tema de anemia. El siguiente es el tema de, estábamos viendo que era un paciente que tiene el tema de, podemos ponerla de pérdida de peso involuntaria.
obviamente, porque ha perdido peso de forma involuntaria, nos dice ahí en los últimos 3 meses. Pérdida de peso involuntaria. Obviamente, a pesar de esta pérdida de peso, habíamos dicho que era un paciente con sobrepeso y obesidad. El problema está ahí de todas formas, a pesar de que es una pérdida involuntaria de peso. La siguiente es, y ya, con eso terminamos clínicos y nos vamos a los conductuales. En conductuales tenemos que si tiene conocimientos insuficientes en los temas relacionados con alimentación y nutrición, pareciera que sí, porque desde cuándo trae colitis, desde cuándo tiene diabetes, o sea, no estoy hablando de un paciente, ahora vamos acá, que tenga poco tiempo con los problemas y sigue, o sea, come una concha y se consume un té cuando toma, digo, un café, cuando toma metformina. Entonces aquí hay un problema de falta de orientación o de falta de educación en temas de nutrición y fármacos o algo, porque les digo, si me dijeran, le acaban de diagnosticar diabetes, bueno, pues, le pasamos, ¿no? O sea, a lo mejor la culpa es de quien lo asiste, de que no le ha dicho, pero es alguien que lleva 10 años y que tiene un consumo así de alimentos simplemente para la pura diabetes no está funcionando. Entonces tenemos un problema conductual en conocimientos. Conocimientos. Bueno, el primero, insuficientes en temas relacionados con la alimentación y nutrición. ¿Y cómo saben eso? Porque no está cumpliendo su costo calórico, porque está súper desequilibrada la dieta, porque no cumple con los tiempos de comida y los grupos de alimentos, y tiene un problema asociado a una diabetes, a una pérdida de peso, a un sobrepeso. Le pueden encontrar muchas cosas, y entonces aquí tenemos un grave problema. Siguiente, creencias y actitudes infundidas en materia de alimentación y nutrición. Ese se utiliza cuando lo que les decía, hay pacientes que dicen, es que tomo alcachofa para bajar de peso, ¿no? Es que tomo, no sé, tomo tal sustancia para que me beneficien esto. Entonces, realmente no tengo una evaluación cualitativa donde me digan si el paciente tiene alguna creencia. No, hay pacientes que, por ejemplo, tomo agua de limón en la mañana para eliminar el colesterol de la sangre, cosas así. Entonces, solamente se utiliza eso, por eso se dice usar con precaución, porque si tú estás diciendo que tiene creencias o actitudes infundidas, es como mitos que tienen en temas de alimentación. Pues aquí pareciera que no hay, porque no me los reportan. No estar preparado para realizar un cambio de estilo de vida o de comportamiento. Aquí tendrían que haber aplicado las escalas de Prochaska y tampoco las tenemos. El siguiente es déficit en el automonitoreo. Pues aún no tengo un automonitoreo del paciente. O sea, en ningún momento me están diciendo, pues te trajo la dieta habitual o te trajo el monitoreo de los niveles de glucosa y lo que desayuna. Entonces tampoco puedo agarrar este. Patrón de alimentación desordenado, ese sí. ¿Por qué tiene un patrón de alimentación desordenado? Porque solamente hace 3 comidas, siendo un paciente que vive con diabetes, siendo un paciente que tiene hipertensión arterial, y lo que habíamos dicho, no tiene los 3 grupos de alimentos en cada tiempo de comida. Entonces, esto sí es un patrón desordenado de comida. El siguiente es apego insuficiente de recomendaciones nutricias. Ahí sí no me puedo meter, porque aquí no me están diciendo si realmente ya antes le habían dado alguna recomendación nutricia. O sea, no me están diciendo así como, ya fue el nutriólogo y resulta que el paciente o el médico ya le había dado una explicación. Ahí sí les digo, no me puedo meter porque pues realmente no sé si ya le habían dicho y ya te había llevado una dieta, ¿no? Elecciones no deseables de alimentos. Ahí sí también, ¿por qué sí me puedo meter con elecciones no deseables? Porque un paciente que vive con diabetes, pues técnicamente creo que sabe en general, y luego más si lleva 10 años, que la concha con una taza de café no es una buena combinación. Creo que después de 10 años, los pacientes que viven con diabetes saben que los panes dulces no los deben de consumir tan fácilmente, no en la cena y luego menos si no hay como algún otro nutrimento asociado, como algo que tenga fibra o algo que tenga proteínas o algo que tenga lípidos para amortiguar el índice glucémico del alimento. Entonces, ahí sí lo puedo poner. ¿Y de dónde lo jalan? De que se está comiendo una concha en la noche. Entonces, elecciones no deseables de alimentos. Esa parte de elecciones no deseables de alimentos es, traten de vincularlo con la patología que tiene. Mándeme. Jacqueline. Perdón, ¿por qué mencionó que no se podía en la noche? Lo del pan dulce, por ejemplo. ¿Por qué no se puede en la noche el pan dulce? Porque cuando tú vives con diabetes,
En la noche es muy importante lo que vas a consumir, al igual que, o sea, todos son importantes, pero entre el desayuno, entre la cena y el desayuno es importante porque cuando tú te vas a dormir exactamente entre la 1:30 y 3 de la mañana, fisiológicamente todos tenemos un cambio de insulina. Entonces, si tú te fuiste a comer con una concha, solamente eso, vas a hacer un pico de hiperglucemia más o menos a los 40 minutos de que tú te la consumiste y después vas a hacer un pico de hipoglucemia y te vas a quedar dormido con el pico de hipoglucemia, porque esa concha pues no te va a durar, te digo yo creo más que para 2 horas. Entonces ya no vas a volver a desayunar hasta el siguiente día y vas a pasar la noche con ese pico de hipoglucemia. A las 3 de la mañana, te digo, vuelves a tener una secreción de insulina, de la secreción de insulina basal nocturna, y entonces a los pacientes, si ya tienen esta hipoglucemia inducida por una mala alimentación de la cena y tienes una producción de insulina, que es lo que sucede en todo el mundo, te va a dar una hipoglucemia más severa. Esa hipoglucemia que se causa fisiológicamente va a mandar o va a ocasionar que el hígado tenga que compensar los niveles de glucosa, saques mayor contenido de cortisol y el otro día a la mañana puedas aparecer con una hiperglucemia terrible. No sé si me expliqué. Entonces, por eso es fisiológicamente que no se recomienda que técnicamente nadie, al menos un paciente con diabetes, que haga eso porque hay que cuidar el pico basal de insulina y glucosa que hay en la noche, que es el de las 3 de la mañana. O sea, muchos pacientes que viven con diabetes, o sea, si acaban de empezar con la diabetes no pasa mucho, pero que ya llevan mucho tiempo con la diabetes y aparte toman medicamentos hipoglucemiantes en la noche, se despiertan así súbitamente a las 3 de la mañana con una hipoglucemia terrible. De hecho, hay pacientes que te dicen, es que no me podía despertar, ¿no? Y sentía que me iba a morir. Muchos pacientes me dicen, es que sentí que se me subió el muerto a las 3 de la mañana. Lo que sintió fue una hipoglucemia terrible porque pues no estaba consumiendo los alimentos, ¿no? Más o menos para que entiendan qué puede pasar con muchos pacientes. O sea, algo que ellos pueden interpretar como es que me pasó porque estaba durmiendo y me iba a pasar algo porque estaba durmiendo. No es porque estaba durmiendo, es porque no comió correctamente y hay una explicación fisiopatológica para lo que sucedió. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias, profe. Entonces, esto hay que cuidarlo. Entonces, aquí es una elección, pues, obviamente no deseable para el paciente porque le va a ir mal, le va a ir muy mal. Y les digo, en un inicio no pasa mucho, no me pude despertar o, les digo, me dio taquicardia y me estaba dando un paro en la noche. Les digo, no es eso. Y siempre es en ese horario porque les digo que ya sabemos que es el momento en el que se da este pico fisiopatológico de glucosa e insulina, ¿no? Entonces, eso es. Ajá. Y bueno, de actividad física pues realmente no puedo poner absolutamente nada porque pues no tengo algo que me referencie. O sea, yo podría considerar que es un paciente relativamente sedentario, pero en ningún momento me lo están como corroborando. Entonces, pues no lo puedo meter al 100% porque lo dejaría muy subjetivo. En el tema de lo que sería incapacidad para el autocuidado, pues no es un adulto mayor que no se pueda autocuidar. Incapacidad para preparar alimentos, tampoco hay referencia de que el paciente no pueda o no quiera prepararse los alimentos. Precaria calidad nutricia relacionada con la nutrición, o sea, tampoco hemos llegado a un momento en donde el paciente ya tenga una desnutrición que lo está llevando a la muerte, entonces no podemos utilizar este. El de dificultad para autoalimentarse vuelve a lo mismo, o sea, no es un paciente que no pueda por sí solo autoalimentarse como un paciente que tiene demencia o que tiene Alzheimer o que tiene Parkinson, entonces se quedan más para ese tipo de pacientes. Y siguiente, en el tema de seguridad alimentaria y acceso a los alimentos, pues esto ya tiene que ver más con un problema más socioeconómico y antropológico, ¿ok? Entonces, pues aquí tampoco entra. Entonces, pues estos son todos los problemas que tiene mi paciente. Siempre, siempre, siempre en los casos clínicos, y más porque es cáncer, me tienen que presentar todos los problemas que tiene el paciente. Ahora sí, con todos estos problemas y con las enfermedades que tiene y con los problemas que ya le encontramos en la antropometría, en la clínica, en la dietética y en la bioquímica, ustedes van a tener que decir, nosotros o no, yo considero como nutriólogo que los que voy a trabajar son 3 de ingestión y 2 clínicos, o voy a trabajar 2 de ingestión, 2 clínicos, un conductual. Eso ya ustedes lo deciden. Todos tenemos que tener casi todos los que trabajamos este caso, todos estos problemas, ¿ok? Me puede faltar uno, me pueden faltar 2, pero técnicamente toda esta es la lista de problemas. A esto que quiero llegar, no pueden salirme con que ahí hice el caso clínico y le encontré déficit de energía y déficit de lípidos y de proteínas y le encontré alteraciones gastrointestinales y ya, no. O sea, todos tenemos que estar como que en la misma sintonía. Ahora sí, lo que va a hacer la diferencia es hacia dónde van a tomar ustedes el camino. Entonces, ya que tienen esto, me van a escoger
los 5 a 3, bueno, mejor yo en este caso sí vamos a escoger 5 problemas con los que van a trabajar. ¿Con cuáles van a trabajar? Con los más importantes. Les doy el tip, ¿no? Porque eso es lo que ya van a resolver ustedes del caso clínico. ¿Qué tendríamos que trabajar? Está perdiendo peso. O sea, al estar perdiendo peso, obviamente yo me voy a focalizar a que tengo que trabajar con calorías, es de cajón, y proteína, porque la enfermedad lo dice, porque el paciente es uno de sus pilares de trabajar nutricionales. Entonces, o puedo trabajar déficit energético con proteína, o si se quieren ahorrar todo, y como dicen, matar 2 pájaros de un tiro, agarran este problema. Entonces, al agarrar este problema, ya no es necesario agarrar este, ya no es necesario agarrar este. Si ustedes dicen, no, yo considero que los quiero utilizar por separado, bueno, pues los toman. Aquí depende qué tanto se quieren complicar la existencia. Entonces, sería mucho más fácil, y el que sí tiene que estar de cajón es este. Ya los demás, ustedes los tienen que contemplar. Yo les recomendaría, por ejemplo, les digo, ustedes ya los van a escoger, pero yo les recomendaría considerar el tema de la fibra, que sería algo muy importante. Yo también consideraría comentar el tema de lo que serían los lípidos, ahí se los dejo. Y en los demás, yo creo que entre valores alterados de este también, yo creo que lo tienen que tener de cajón. Y tal vez el de la función gastrointestinal, podrían ser, ¿ok? A lo mejor los conductuales no los consideran, a lo mejor, o a lo mejor alguien dice, sí, quiero el de función gastrointestinal, el de valores alterados, quiero el de fibra, quiero este, y aparte me voy a aventar el de patrón desordenado de comida. Ok, no hay problema. Eso es lo que tienen, eso es lo que se va a quedar de tarea. Entonces, para la siguiente clase, que va a ser el siguiente miércoles, me van a entregar el caso clínico. ¿Qué me van a entregar el caso clínico? Yo ya les ayudé a resolver todo, hasta encontrar los problemas. Ahora sí, lo van a hacer por equipos. Por equipos me van a entregar entonces 5 P's que van a trabajar. ¿Ok? Todos me tienen que entregar 5 P's, los que ustedes consideren más importantes. Obviamente yo les puedo decir, a ver, quiero que ustedes me expliquen por qué consideraron este P's, por qué es importante para este paciente. Entonces esa parte la tienen que tener ahí tangible y que sean capaces de decir, lo escogimos por esto, esto y esto, y porque sabemos que para un paciente con estas características les va a servir. O sea, necesito que me estén preparados para justificarme eso. La siguiente, después de haberme entregado los P's, es me van a hacer el plan de intervención. En el plan de intervención, o sea, ahorita no voy a ser tan estricta, quiero ver cómo hacen un plan de intervención, entonces ya saben, me tienen que entregar el nombre de la dieta, ¿ok? Considerando todo lo que ya habíamos dicho, hidratos de carbono, lípidos, está comiendo muchos azúcares, las grasas saturadas, etcétera, ¿no? O sea, el plan de intervención quiero obviamente que me digan dieta de tantas calorías, con tal consistencia, la consistencia que van a utilizar. A lo mejor ustedes dicen, no, pues es una dieta normal. O sea, a lo mejor dicen, yo no la quiero suave. No se los recomiendo que no le vayan a cambiar la consistencia. Consideren el cambiarle la consistencia a lo mejor blanda o a lo mejor suave. Mande, te escucho, Reina Fernanda. Miss, por ejemplo, aquí en el problema de ingestión, si tratamos, por ejemplo, si elegimos tratar el problema de ingestión energética proteica deficiente, ya estaríamos tratando ahí también la pérdida de peso involuntaria en el problema clínico, ¿verdad? Sí. Entonces ya no tendría caso que la eligiéramos. Exactamente. Ok, gracias, Miss. Sí. Sí, por eso les decía que yo les recomiendo mucho, o sea, les doy el tip que se lo agarren. Ese sí es clave, ¿va? Entonces, bueno, les decía antes en la intervención, quiero las calorías, la consistencia y cómo van a controlar, como les había dicho, controlada, no sé, en hidratos o proteínas o dieta hipercalórica, hiperenergética de tantas calorías, blanda, controlada en hidratos de carbono y grasas saturadas, yo qué sé, ¿ok? Entonces, necesito ver un poco de control, necesito ver el costo calórico, necesito ver el nombre que le van a poner de la dieta y quiero el menú para un día. ¿Ok? Para un día. Oye, bueno, ahí se entiende, ¿no? Para un día. Entonces, pues ese menú para un día, obviamente, pues la recomendación serían 5 comidas. Si ustedes hacen 3 comidas, yo no tengo problema. Obviamente les puedo decir por qué hiciste 3 comidas y quiero que me expliquen, ¿no? Entonces, pueden hacer sus 3 comidas, sus 5 comidas, y en el menú, lo único que les pido ya en esa parte, y quiero ver, una es que coincidan, además de las equivalencias, las recomendaciones, ¿no? Rápido, así un ejemplo, que si ustedes me están diciendo que le están controlando las grasas saturadas, no le están poniendo queso manchego, un sándwich con queso manchego, ¿no? Que si estamos diciendo que tiene anemia, pues quisiera ver yo cómo le están haciendo alimentos ricos en hierro. A lo mejor no están contabilizando el hierro, pero yo estoy viendo que la dieta es rica en hierro, ¿no? Que si estamos hablando que hay que cuidar azúcares simples, que no le pusieron por ahí que se consumiera una gelatina en agua y se la pusieron en la colación. Entonces, es como nada más quiero ver esos detallitos, cómo van en que coincidan no nada más los equivalentes, los costos calóricos, sino que también coincida que están
haciendo conciencia del alimento que le están recomendando. O sea, que yo sé por qué le mandé avena con leche deslactosada o con leche de soya y aparte le puse fresa. O sea, quiero ver como esa parte interna de que están contemplando antioxidantes, vitaminas y todo el control que debe llevar. No sé si me explico desde esa perspectiva. Sí, te escucho, Jackie. Profa, las frutas están consideradas como hidratos simples, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, pero más que el hidrato simple, chéquense la carga glucémica. O sea, no es lo mismo comerte literal, ¿no? Como lo dice el SMART, no es lo mismo comerte un plátano que comerte una manzana, ¿ok? Entonces habría nada más que chequen cómo están las cargas y los índices glucémicos. Entonces, además de que son hidratos simples, habrá que ver quién tiene más carga y quién índice glucémico, que eso es ahorita lo que ayudamos mucho a controlar, ¿no? Entonces, eso sería la otra parte a considerar. Entonces, eso es lo que necesitaría, eso es lo que tienen que entregarme el miércoles. Entonces, me lo van a entregar, lo van a tener en digital y ya el miércoles les digo cómo me lo van a hacer llegar, pero ese día ya lo tienen que tener su documento en digital, en Word o PDF, como lo quieran. Lo van a resolver en equipos, los mismos equipos con los que van a exponer, pues quisiera que sean los equipos con los que van a resolver este primer caso clínico. Entonces les pido por favor nuevamente que me escriban, quienes ya lo hicieron, gracias, cuáles son sus equipos. Ya por WhatsApp yo les mando qué tema les toca exponer ya en esos equipos y esos mismos equipos que sean los que me entreguen el documento. Es un documento por equipo, ¿ok? Entonces, obviamente el documento va a traer todo lo que ya resolvimos. Todos ustedes tienen esas anotaciones. Me van a hacer bonito en digital la antropometría, la dietética, la clínica, la demás, y ya nada más lo que les toca a ustedes resolver, que es el PES y el plan de intervención. ¿Ok? Adicional. Sí, te escucho, Andrea. Disculpe, ¿de cuánto había dicho que eran máximo los equipos? Les dije que necesitaba 8 equipos, ¿no? ¿Sí? A ver, creo que les dije como de 3 o 4. ¿Cuánto les digo? ¿Cuánto les digo de cuántos son los equipos? Sí, eran de 3 máximo. Porque necesito... Es que es conforme a mi plan de trabajo. Ay, se las debo, pero según yo sí era, este es el de adherencia. Había dicho de 2 a 3. Sí, ¿verdad? Sí, porque necesito 8 equipos. Sí, necesito de 2 a 3 personas. Bueno, a ver, pregunta. ¿Creen, antes de que nos vayamos, creen que siendo 2 a 3 personas sí puedan resolver el caso? También ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces no hay problema. Entonces, que sean de 2 a 3 personas, esas mismas personas son las de el equipo de exposición. Entonces ya quedamos. El miércoles me lo llevan. Váyanse nada más preparados el miércoles, les digo el documento, ya les digo cómo me lo van a hacer llegar. Y el miércoles llegando voy a agarrar 2 o 3 equipos y les voy a decir, fulanito de tal, ¿por qué le diste esto? ¿Por qué le diste aquello? Es como nada más para retroalimentarlos y ir viendo cómo van fluyendo, porque la siguiente entrega de caso ya es defenderlo. Entonces nada más es como para ir sondeando cómo va, ¿va? Si tienen alguna duda o pregunta, me mandan mensaje por WhatsApp. Si en algún momento se llegan a atorar con el caso clínico, igual me mandan mensaje y ya lo checamos, ¿no? Entonces, pues fue un gusto verlos. Los veo el siguiente miércoles. El lunes no hay clases porque es puente, ¿va? Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Vale, Hasta bye. luego, mis gracias. Nos vemos.